Y quiero comenzar en primer lugar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque el Perú merece un respeto. Y esta institución, que es el Congreso de la República, que es de todos los peruanos, de ninguna manera se puede pretender mancillar para poder hacer equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada que hacer, que es la reforma universitaria o la reforma en la educación. Y debo decirlo así porque de manera democrática, con la experiencia parlamentaria, dirigiendo este Parlamento, me comuniqué con el señor Cateriano después de la reunión que sostuvimos aquí en la mesa directiva, conjuntamente con la mesa directiva, en la oficina de la presidencia. Él vino acompañado en aquella oportunidad con el señor ministro de Energía y Minas. Y conversamos ampliamente, nada bajo la mesa, de una manera tranquila, escuchando lo que él pedía, y pedía a él presentarse al Congreso antes de la presencia del presidente de la República. Y luego, en acuerdos conjuntos con él, quedamos que su presentación debía ser después del presidente de la República, como sucedió. Sin embargo, en el ámbito de darle esa respuesta favorable a un gabinete nuevo, renovado, supuestamente a la cabeza del señor Cateriano, lo llamé telefónicamente y nos reunimos. No nos fuimos a reunir a la esquina del Chino, no nos fuimos a reunir a un sitio escondidas, nos reunimos aquí en el Congreso de la República. Aquí, como representante del Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete, que se sustentaron en esa conversación en tres opiniones que no eran ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro, sino en decirle que había debilidad y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo. Un ministro de Trabajo donde en este momento, donde el Perú atraviesa una situación grave por la pérdida de trabajo, ponía una persona sin experiencia. Igualmente se hizo una crítica o una conversación referida a la ministra de Economía y al ministro de Educación. Y en cada uno de ellos podemos explicar, porque no es un tema nuevo y el Perú entero lo sabe y ustedes los medios de comunicación lo saben. Habían dos interpelaciones que estaban en camino y que esas no dependían del presidente del Congreso para poderlas bajar, sino de todas las bancadas parlamentarias o del Congreso de la República. Y era justamente la interpelación a la ministra de Economía y la interpelación al ministro de Educación. Y que a eso se sumaba serias críticas relacionadas a cartas que habían llegado a la presidencia de parte de algunos alcaldes del Perú en razón de la distribución, donde a un municipio se le da 15 millones y a otros municipios, como en el caso de Lima, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, 67.000 soles. Y esas críticas iban justamente sobre la ministra de Economía. De la misma forma, se le habló del problema de educación, que se sustentaba, lógicamente, en los licenciamientos dados por el señor ministro, en aquel entonces jefe de la SUNEDU. Esas conversaciones han sido con el más transparente motivo de poder colaborar en que el gabinete tenga con éxito resultados aquí en el Congreso de la República. Y yo lamento, sinceramente, que las declaraciones del señor presidente de la República pretendan solayar el tema fundamental, democrático, que le hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros y que él se lo haya trasladado al señor presidente de la República. Porque la crisis el día de hoy del gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Porque él ha sabido de su fracaso que viene teniendo en el tema de salud, en el tema económico. Sin embargo, en lugar de buscar enmendar, lo ha expuesto el señor Cateriano para que el día de hoy, conjuntamente con todos sus allegados del señor Cateriano, estén pretendiendo defender situaciones que realmente no podemos permitirlas y solayar la actitud del presidente del Congreso democrática, donde no tiene ninguna decisión sobre las 9 bancadas, donde los resultados de los hechos que se han dado es porque el señor no ha convencido, porque su discurso de cuántas páginas trajo, solamente 2 páginas habló del sector salud y sin embargo no resolvió el problema que hoy día de hoy le preocupa a todos los peruanos, y es lo relacionado a los cerca de 50.000 muertos. Esto tenemos que decirlo,
Y no podemos quedarnos callados. Yo tengo una familia bien constituida y él no va a pretender de ninguna manera utilizar todo el aparato del Estado. Porque si nosotros podemos ver con el respeto que se merecen los medios de comunicación, es utilizar los aparatos del Estado y los accesos que tienen a los medios de comunicación para pretender golpear al Congreso de la República, para pretender golpear al presidente del Congreso, para pretender golpear a las bancadas políticas. No podemos permitir, los que queremos la democracia, que se pretenda debilitar este proceso electoral que estamos a puertas, porque yo creo que no es la forma. Y esa forma yo vengo a trasladarla aquí, enfáticamente, señores ciudadanos que nos escuchan, medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad por el país. No dejamos que nos utilicen, no dejemos ser utilizados. Queremos la gobernabilidad. Y la gobernabilidad es buscar estabilidad política y poder lograr la gobernabilidad. Lo que siempre se reclamó fue tener un gabinete idóneo, un gabinete a la altura de los graves momentos en que venimos atravesando. Y lógicamente, ¿cómo se pretende solucionar una crisis económica? Escuchando a la señora ministra y poder explicar qué es lo que se ha hecho y por qué estamos en la condición que estamos. ¿Cómo se pretende resolver una falta de trabajo a los peruanos? Escuchando al señor representante a través del ministro de Trabajo para poder explicar cómo se va a solucionar el problema de trabajo. ¿Cómo se pretende salvar el año escolar? Escuchando al señor ministro de Educación para que pueda decir actos irregulares y de corrupción que han sido reconocidos por el señor ministro aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, de que habían actos de corrupción, que se ha pretendido a una empresa que no tiene más allá de 10.000 soles de recursos para poder tener 900.000 alumnos abandonados sin que hayan podido tener acceso a una tablet donde las irregularidades de la corrupción han sido reconocidas por el propio ministro. Estamos en un gobierno de salida. Este no es un gobierno que comienza recién su gestión. Y lamentablemente, su discurso del señor Cateriano era para un gobierno de 5 años. El gobierno debe reflexionar también con respecto no solamente a los planteamientos y a los sueños sin plazas y sin metas, que es lo que todos los peruanos queremos. Los peruanos hoy queremos que nos resuelvan ese supuesto chantaje y negociación de la reforma universitaria en un pretexto para ocultar que el voto contra el señor Cateriano y no reconocer que es en contra de la política fracasada de este gobierno, que es el voto del provinciano, que ve que su hermano está muriendo y no tiene oxígeno, no tiene medicina, no tiene cama UCI, no tiene la atención que realmente se merece. Es el voto de aquellos peruanos que no encuentran cómo recuperar su economía, de aquellos agricultores que están haciendo agricultura y nos dan la sostenibilidad alimentaria y que hoy en día no hay respuestas concretas, que es lo que todos queremos. Por eso yo vuelvo a repetir, hoy día cuando vemos que el Perú se desangra y cuando vemos estas jugarretas donde la responsabilidad exclusiva la tiene el presidente de la República, porque lo ha reconocido públicamente, que esa reunión que yo sostuve con el señor Cateriano se la trasladó el presidente de la República. Él debió ver, no solamente desde el día miércoles que conversamos hasta el día del lunes que se presentó la propuesta de la mesa como presidente, que le dije, si el tiempo es insuficiente para que pueda levantar estas situaciones que se te vienen presentando, podemos ampliar 10 días más para que te presente el Congreso. No lo quiso. Se creyó autosuficiente o creyó que seguramente su trabajo, enmarcado fundamentalmente a confundir al pueblo peruano, el día de hoy pretenda ponerlo en los medios de comunicación como que es una responsabilidad de parte de los nuevos grupos políticos que realmente lo que quieren es solución a los problemas de salud que tienen todos los peruanos, que no tengamos más muertes, que esos 50.000 muertos que están en las calles prácticamente que han sido el motivo de un mal manejo en cuanto a esta pandemia, se le echa responsabilidad a la reforma educativa. Yo creo que, señores, no es la forma. Yo lamento realmente, lamento porque yo soy democrático, yo pertenezco a un partido político y creo que los partidos políticos hay que fortalecerlos, pero aquí se están pretendiendo debilitar, aquí se está pretendiendo confundir a la población y eso no lo podemos permitir. Los que queremos un Perú mejor. Estamos a menos de un año de tener un nuevo Congreso, de tener un nuevo presidente de la República. Si bajo estas formas, pretendiendo debilitar
la institucionalidad de los partidos políticos es la forma de hacer política? No, señor. Esa no es la forma de hacer política. Y nosotros rechazamos esta actitud irresponsable que la vino utilizando el señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, poniendo a los amigos del señor candidato a presidente del Consejo de Ministros y querer desprestigiar al Congreso de la República a través de su presidencia. Eso no debe ser permitido. Yo les agradezco el habernos acompañado y nuevamente reafirmo mi compromiso democrático con el país, mi compromiso democrático con el Congreso, mi compromiso democrático con mi partido político y mi compromiso democrático con mi familia. Porque yo pertenezco a una familia que me enseñaron a ver las cosas buenas y a ver las cosas malas. Y la política hay que fortalecerla. La política no hay que debilitarla. Y ustedes, los medios de comunicación, no se pueden prestar para esas jugarretas de pretender confundir al pueblo peruano en una reforma universitaria de su incapacidad para poder enfrentar esa pandemia que nos ha costado cerca de 50.000 muertos y que hasta la fecha no tenemos una solución definitiva. Por eso exijo que este nuevo gabinete tenga ese expertise de las personas que vengan como ministros de los sectores y como presidente del Consejo de Ministros, que nos pueda generar esa garantía de poder colaborar conjuntamente, como siempre lo hemos hecho, para sacar al Perú adelante y que superemos esta preocupación que es de todos los peruanos, sin trabajo, muertos en las calles, sin un manejo en el sector salud totalmente deficiente de una infraestructura naturalmente de hace muchos años, pero que hoy tenemos la gran responsabilidad de darle esa respuesta que el Perú merece. Muchas gracias.